Muy bien, gracias por seguir acompañándonos. Pues ahora para esta parte del programa vamos a dar la bienvenida a otros dos invitados. En este caso tenemos a la doctora Alicia López Oramas, que ya ha estado con nosotros otras veces, investigadora postdoctoral del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Alicia, ¿qué tal? Hola Héctor, ¿qué tal? Hola a todos. Bien, gracias por pasarte otra vez por aquí, que ya saben que Alicia es experta en astrofísica de altas energías, en rayos gamma. De hecho, cuando le dan así, se enfada, se pone verde y se convierte en una masa verde. Y trabaja con los telescopios MAGIC y es miembro del consorcio de MAGIC y hemos estado a veces hablando de este tipo de fuentes de rayos gamma, ¿no? Y también aprovecho para dar la bienvenida a Gastón Guiribet, que es físico teórico, profesor en la Universidad de Buenos Aires. Hola Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme de nuevo. Muy bien. Los Twitter respectivos creo que Alicia no tiene personalmente, pero lleva la cuenta de los telescopios MAGIC, que es muy recomendable. Y Gastón es Gastón Guiribet. Bueno, pues nada, teníamos un tema para comentar esta semana que me parece muy interesante porque es posiblemente, ¿no?, una de las mejores pistas que tenemos sobre ese misterio que son los FRBs, los Fast Radio Bursts, que son uno de los enigmas de la astrofísica moderna, desde que se empezaron a descubrir en 2007, de repente llega un pulso de radio del espacio, de cualquier parte, que dura un milisegundo. Y bueno, poco a poco hemos ido aprendiendo cada vez más cosas, vemos que se repiten en diferentes partes del cielo. Y la verdad que es un poco un fastidio porque suelen generar titulares de estos de que em, recibimos una señal de radio del espacio y cosas así que suelen ser bastante confusos, ¿no? Entonces, está bien que vayamos poco a poco aprendiendo más sobre estas fuentes y poder resolver un poco el tema. Entonces, ha salido un artículo en Nature que creo que es muy revelador, que creo mm, que puede realmente ser un antes y un después en nuestro entendimiento de lo que son estos FRBs. Pero les quiero comentar que esto estuvimos hablando, lo adelantamos de hecho, en un episodio anterior, en el episodio 266, porque el grupo este del que vamos a hablar, el consorcio de Chimes, sacó un telegrama astronómico cuando detectaron estas observaciones, y entonces en aquel momento pues estuvimos hablando de estos resultados, ¿no? Así que, bueno, pues si quieren repasar un poco la historia previa, les invitamos a consultarlo en ese episodio 266. Y bueno, ahí estuvimos hablando bastante largo y tendido sobre los FRBs, la introducción y tal. De todas formas, por autoconsistencia, estaría bien también introducir el tema de nuevo y antes de entrar en materia sobre qué es lo nuevo que se ha descubierto, pues contar un poco, primero lo que son los FRBs, ¿no? Un poco la historia de este asunto, que no sé si Alicia quieres hacer los honores y Venga, nos si introduces un se fían poco a de este mí. tema. Sí, por supuesto. Bueno, pues como decías antes, los FRB o Fast Radio Bursts, que en español me imagino que se llamarían estallidos rápidos de radio, ¿no? Ráfagas también lo he visto muy a menudo traducido, ¿no? Ráfagas también, Ráfagas vale, rápidas sí. de radio. Bueno. Es que esto al final, me imagino que a todos nos pasa, ¿no? Que al final uno está acostumbrado a usar unos términos en inglés y luego cuando los tienes que traducir te suenan hasta extraños, ¿no? Y bueno, pues lo que tú decías, que hace unos años, creo que fue en torno al 2007, se detectó una señal que duró unos pocos milisegundos en radio. Y pues no se sabía muy bien qué origen tenía. No fue hasta unos pocos años más tarde que se empezaron a detectar otras señales con duración de unos milisegundos. Estas señales se les llamaba así, ¿no? FRBs o estos tipos de ráfagas o estallidos de radio. Y ha sido básicamente en los últimos años que se han empezado a detectar pues, FRBs que son repetitivos, es decir, al principio solo se detectaban como pequeños estallidos que venían aleatoriamente de cualquier parte del cielo, y hasta hace unos pocos años se empezaron a descubrir que algunos de estos FRBs o algunos de estos estallidos eran repetitivos, que son señales que tienen lugar cada X tiempo. Y también había una discusión sobre si estos FRB se producían dentro de la Vía Láctea o si tenían un origen extragaláctico, y todos los FRBs que se habían detectado tenían origen extragaláctico, es decir, se creaban en galaxias que están bueno, en otras galaxias, evidentemente. Básicamente,
Después había como muchos modelos de qué puede ser lo que estuviera provocando esos estallidos en esas otras galaxias. Si podrían ser, por ejemplo, magnetars, que son un tipo de estrellas de neutrones que tienen unos campos magnéticos muy, muy elevados, o si se debían, por ejemplo, a lo que se dirían estallidos de supernovas superlumínicas, o si tenían otro tipo de origen. Y realmente eso ha estado siendo discutido en la comunidad científica durante muchos años, hasta que, bueno, ahora en abril, en la noche del 27 al 28 de abril, se detectó un primer estallido de estos de radio, un FRB, asociado a un magnetar, es decir, a una estrella de neutrones con estos campos magnéticos muy fuertes, y que provenía de nuestra Vía Láctea, de nuestra propia galaxia. Entonces, bueno, digamos que esto ha sido un gran hito en el campo de los FRBs y también en general de todo lo que son los objetos transitorios galácticos, porque bueno, por primera vez eso se ha detectado un FRB en la galaxia y por primera vez se sabe qué tipo de fuente ha producido uno de estos FRBs. Me gustaría introducir un término que es posible que salga en la conversación sobre esto, que es la relación de dispersión, porque una de las preguntas que se hacen a veces es, bueno, ¿cómo sabemos que los FRBs están tan lejos, vienen de otras galaxias? Esto es importante porque si nosotros detectamos un pulso de radio que viene de una galaxia que está a miles de millones de años luz, como es el caso con algunos de ellos, es que tiene que haber sido una bestialidad de emisión, tiene que haber sido una barbaridad que luego veremos un poco algunos números, o sea, una emisión realmente brutal, ¿no? Y por eso es importante saberlo. Y realmente hay dos criterios que se suelen decir para poder afirmar con esa certeza que son extragalácticos, y uno de ellos es que vienen de todas partes del cielo, ¿no? Nuestra galaxia es plana, si vinieran de la galaxia, pues vendrían preferentemente del plano y los veríamos en donde vemos la Vía Láctea, ¿no? Y a mí me gustaría matizar una cosa con eso, porque se suele decir mucho al hacer divulgación de FRBs, y digo, sí, eso es cierto, pero suponiendo que esté a una cierta distancia, porque si están cerca, me remito como ejemplo a las estrellas que vemos por la noche. Las estrellas que vemos por la noche están repartidas por todo el cielo, no están en el plano de la galaxia. ¿Por qué? Porque las estrellas que vemos por la noche a ojo desnudo están muy cerquita. Están a una distancia nuestra mucho más pequeña que el tamaño de la galaxia. Entonces, si están mucho más cerca que el tamaño de la galaxia, entonces no vemos la estructura de la galaxia, ¿vale? Es como decir, la Tierra es plana a escalas mucho más pequeñas que la Tierra. O sea, si tú ves la Tierra en escalas mucho más pequeñas que el tamaño de la Tierra, te parece que es plana. Para tú poder ver la curvatura de la Tierra, tienes que verla en escalas comparables al tamaño de la Tierra, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. O sea, objetos que estén a distancias ya comparables al tamaño de la galaxia, ya sí que empiezas a verlos en esa banda, ¿no? Entonces, es una primera indicación el hecho de que vengan de todas partes del cielo, pero no es la única. Y luego viene el otro factor, que quizás es más importante, pero más difícil de divulgar, que es la relación de dispersión. Y es el hecho de que esos pulsos que duran milisegundos, pues realmente ese pulso tiene una forma, la verdad es que podía haber traído alguna grabación de cómo suena, ¿no? Porque hace como un pajarito piando, ¿no? Hace un chuit. Y ese chuip lo hace porque al principio nos llegan primero unas longitudes de onda y luego nos llega un poquito más tarde, ¿no? Pero poquito, quien dice poquito es, pues eso, milisegundos, que es lo que duran estos pulsos, nos llegan, nunca recuerdo si nos llegan primero las graves y luego las agudas o al revés. Creo que primero las graves y luego las agudas, si no recuerdo mal. Pero igual es al revés, ¿eh? Bueno, voy a decir las dos cosas y luego corto la que no sea. Nos llegan las graves y luego las agudas. Nos llegan las agudas y luego las graves. Vale, y después quito la que no sea. Y claro, esto tiene que ver con que al propagarse una onda, en principio todas las frecuencias viajan a la velocidad de la luz, nos deberían llegar al mismo tiempo, pero eso es si estuviera propagándose en el vacío vacío. Pero el medio interestelar e incluso el intergaláctico no está totalmente vacío, sino que ahí hay un plasma que es súper tenue, muy poco denso, pero que hay por ahí electrones sueltos y protones sueltos. Y eso al fin y al cabo es un medio. Al final, cuando tú lo ves a escalas de miles de millones de años luz, pues es propagarte por un medio, ¿no? Entonces estas ondas están viendo un medio y cuando la luz se propaga por un medio, la velocidad de la luz depende de las propiedades del medio, de lo que se dice el índice de refracción, y eso depende de la longitud de onda.
Entonces, la velocidad de esas ondas de radio que nos llegan no es la misma, no es exactamente la misma, hay un poquitito de diferencia entre las frecuencias más graves y más agudas, y por eso escuchamos primero la parte, una de ellas y luego la otra. ¿Vale? Bueno, pues eso se llama la relación de dispersión. Y eso, viendo la diferencia de tiempo de llegada entre una onda, entre la onda grave y la onda aguda, eso te dice cuánto medio ha atravesado esa onda. Si ha atravesado poquito medio, habrá poca diferencia entre la grave y la aguda. Si ha atravesado mucho medio, habrá mucha diferencia. Y de esa forma se puede estimar cuánta distancia ha recorrido la onda. Y cuando haces los números de la relación de dispersión, te sale que están a distancias de muchísimo más grandes que nuestra galaxia. Entonces, combinando eso con el hecho de que vienen de todas partes del cielo, pues es bastante impepinable que, que son extragalácticas. O bueno, todas menos esta que nos está explicando Alicia, ¿no? Que es justo el gran avance que se ha producido ahora. Sí, además, bueno, fue muy interesante porque, como ustedes saben, pues los astrofísicos funcionamos a través de unas cosas que se llaman telegramas astronómicos, que es que normalmente cuando se hace un descubrimiento que tiene cierta relevancia y quieres que la comunidad lo sepa prácticamente en el instante para que, por ejemplo, se puedan hacer observaciones lo más pronto posible, pues eso, pues esta colaboración Chime, estas antenas de radio, cuando detectaron esto lo publicaron como un telegrama astronómico y se hizo un seguimiento. La pena fue que fue en abril, que fue en mitad de la cuarentena o del lockdown que teníamos, por ejemplo, aquí en España. Entonces hubo muchos observatorios, como por ejemplo nosotros en La Palma, que no pudimos observar porque nuestros telescopios estaban cerrados. Ah, fíjate, claro, no había pensado yo en eso. Sí, sí, sí. Pero por O sea, que a lo suerte, mejor ustedes se perdieron el haber podido observar este tema sí, por el dichoso virus, ¿no? nosotros lo perdimos, yo, vamos, casi lloro. Claro. La verdad es que dio mucha pena porque evidentemente no había personal allí, no se podía trabajar, pero por suerte hay muchos otros telescopios que, pues eso, operan en el espacio, o sea que no nos hace falta nadie allí, o otras radioantenas que se pueden operar, por ejemplo, en remoto. Entonces Chime anunció que habían detectado esta emisión que coincidía con este magnetar. Luego vino otro telescopio, creo que unos días más tarde, que se llaman START-2, que también son otras antenas estadounidenses, que confirmaron que ellos también habían visto esta emisión de FRB asociada la misma noche a este magnetar. Pero esto es una antena, o sea, estamos hablando de Sí, radio creo que todavía, ¿no? sí, estos son antenas también. Y es más Es de que lo... Chime, olvidé decirlo, ¿no? Chime es un Mm, experimento canadiense que lo hemos mencionado mm, otras veces, que es muy curioso y muy interesante. De hecho, las siglas de Chime desde Canadian, ¿no? Canadiense, Hydrogen Intensity Mapping Experiment, que es un experimento de mapeado bueno, de intensidad de hidrógeno, mm, porque el mayor objetivo es observar la emisión del hidrógeno que bueno, emite en radio, la línea de 21 centímetros, pero uno de los objetivos también de este instrumento es justamente intentar observar FRB, ¿no? mm. Y ellos fueron los primeros en detectarlo y enviaron este telegrama astronómico, ¿no? Exacto. Y digamos que a raíz de ahí, pues eso, se realizaron numerosas observaciones, tanto en radio como en rayos X. En rayos X prácticamente casi todos los observatorios, Swift, Integral, NuSTAR, etcétera, detectaron un montón de estallidos o bursts asociados también con este magnetar, con lo cual quedó evidente que ese magnetar estaba activo y que había tanto emisión de rayos X como emisión de radio. Con lo cual, digamos que esto ha marcado un poco un hito en lo que es el campo y lo que es el entendimiento de los FRB y también de los magnetar en sí, ¿no? Porque Y esta fuente ya se sabía que era un magnetar y que tenía de vez en cuando estallidos de emisión en rayos gamma, ¿no? exacto, creo que esta fuente se descubrió en el 2016 precisamente por eso, porque, y esta fuente emite continuamente, bueno, continuamente no, mentira, emite estallidos de rayos X de vez en cuando. Decir que O sea, también los magnetos, exacto. pega petardazos de vez en cuando, ¿no? Exacto, decir que también en general los magnetars muchas veces tienen como un nivel, suelen estar emitiendo rayos X de manera persistente y luego tienen como estos estallidos sobre ese nivel persistente, por decirlo así. ¿Qué más iba a decir? Ah, eso, y es que básicamente ahora salió este paper de Chime
en Nature, en Science, a ver, Creo, no creo, equivocarme. ¿no? Creo que era Nature, sí, pero también salió el paper de Esther-2, los que comprobaron o sea, los que también lo detectaron, y después salió otro paper de FAST, que también que es esta antena china gigante, que básicamente ellos dijeron que no vieron nada esa noche. Lo que pasa es que 3 días más tarde de este estallido, ellos detectaron que había emisión radio, detectaron un jet polarizado que provenía de esta fuente también. Eso no aparece en el paper de Nature, no sé por qué, pero bueno, básicamente 3 días más tarde, ellos sí que vieron algo asociado a este magnetar. O sea, ¿me lo puedes explicar qué es lo que no aparece en el paper? No me ha quedado claro. En el paper de FAST, ellos básicamente hablan de las observaciones que se hicieron durante el descubrimiento, a la vez que Chime, el día 27, el 28, pero luego el día 30 ellos mandaron un telegrama astronómico en el que dijeron que habían detectado que Vale. existía un jet muy polarizado. Uh-huh. Que creo que eso me estuve leyendo el paper y no encontré información, pero está el telegrama astronómico. Y bueno, pues ahora evidentemente esto digamos como que es un poco el descubrimiento y ahora claro, pues hay muchas cuestiones, ¿no? que todavía faltan por resolver, ¿no? Si tipo, entonces todos los FRB son producidos por magnetars o no. Si son producidos por magnetars, son todos los mismos tipos de magnetars que tenemos en la Vía Láctea, que son magnetars que surgen de la muerte de una estrella masiva, ¿no? En forma de supernova. Sí, vamos a explicar un poco lo que es un magnetar, ¿no? Vale, para sí. aclararlo. ¿Lo explico yo o lo explicas Sí, tú sí, o lo sí, sí, explica por otro favor. para llenarla? No, tú, que seguro que lo sabes mejor. Bueno, básicamente cuando tenemos una estrella masiva que tiene, imaginemos, 8 veces la masa de nuestro Sol, al morir lo hará en forma de supernova y digamos que el remanente que deja ese núcleo es lo que llamamos en general estrella de neutrones. Un magnetar es básicamente una estrella de neutrones pero que tiene un campo magnético mucho más elevado. Por ejemplo, para comparar, creo que el campo magnético terrestre es como de en torno a un Gauss, que se llama, sería la unidad, y esto es 10 a la 14, 10 a la 15. O sea, creo que es como 100 billones de veces el campo magnético. El campo magnético es como de 25 Gauss en la Tierra. Vale, pues genial, pues eso, pues billones de veces el campo magnético terrestre. Entonces eso, pues son estrellas que tienen estos campos magnéticos muy fuertes, tienen unos periodos de rotación. Las estrellas de neutrones ya de por sí tienen campos magnéticos muy fuertes, pero exacto. en particular las magnetars es que es todavía mucho más. O sea, que las estrellas de neutrones son cosas muy exóticas, ¿no? Pero es que un magnetar es dentro de... O sea, las estrellas de neutrones a los magnetars los llaman exóticos, ¿no? Es como... Exacto. O sea, siempre este grupo de frikis, ¿no? Pues que a uno de ellos los demás lo llaman friki, pues esos son los magnetars. En realidad lo del campo magnético, digo, en la superficie es lo que vos decís, es del orden del Gauss. Me refería a que adentro, cerca de, es un poco más fuerte. Es cierto lo que decís, es del orden del Gauss en la superficie. En la Tierra, digo. En la Tierra. Vale. El orden de la superficie, pero puede ser como 50 veces más intenso adentro. Ah, vale. Pues eso. Y pues sí, y lo que dices de los magnetars, por ejemplo, púlsares o estrellas de neutrones, conocemos muchísimas en la galaxia, no sé el número, pero muchas. Mientras que magnetars conocemos unos 30 en la galaxia. Con lo cual, pues no sé, si radiopúlsares conocemos 1000, 2000, pues magnetars conocemos 30. Entonces realmente es un número bastante pequeñito. Con lo cual esos, como dices tú, son como un poco los bichos raros, ¿no? O los bichos exóticos. Eso que tienes en el fondo puesto supongo que es una representación de un magnetar, ¿no? Una especie de estrella de neutrones con esas líneas de campo magnético ahí, ¿no? Esta es la representación del magnetar de abril, que se llama SGR 1935 más 2154. Un nombre precioso. A ver, bueno, SGR es fuente de rayos gamma y lo otro son las coordenadas. Exacto. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo no sé mucho de astrofísica, así que Alicia me corregirá si... yo, según entendí, las magnetar, debido a estos, del 10 a la... Bueno, lo sé en Tesla, pero habría que sumarle 3, ¿no? Del orden, digamos, el 10 a la 14, Gauss o cosas por el estilo. Estos se emiten mayormente en X y en gamma. No obstante, como la emisión de radio es como secundaria, ¿no? Es como que los electrones acelerados se emiten en X y eso interactúa con una suerte de onda de choque, y esa segunda emisión es en radio.
¿Es cierto? Sí, eso es, por ejemplo, una de las teorías para explicar cómo es este tipo de estallido de FRB que se ha detectado, por ejemplo. Se cree que puede ser eso. Bueno, en general, bueno, vamos a volver a estar. Sí, en general lo que dices es cierto. Y en general la emisión de radio viene de lo que sería el polo magnético de la estrella del magnetar. Y además normalmente los magnetar, como tienen estos campos magnéticos tan fuertes, digamos como que está muy polarizado y normalmente además el ángulo de emisión de ese cono es muy pequeñito. Por eso también es posible que no se detecten tanta emisión radio, por ejemplo, de magnetars, ¿no? Puede ser que simplemente el campo sea tan pequeño que no nos llega. Y, Ah, pero esto sería una de las hipótesis, entiendo, ¿no? exacto, Porque exacto. Hay también he varias, oído hablar sobre estrellamotos, Starquake, que puedan exacto. sacudir la superficie. Exacto. También, como dices tú, se cree que estas estrellas a veces tienen como esos estrellamotos que lo que hacen al final es como que desestabilizan todo lo que sería la corteza del magnetar y también recordemos que al tener unos campos magnéticos tan intensos, también en estos campos magnéticos tenemos partículas que se encuentran ahí, ¿no? O sea, los magnetars tienen también una cosa que se llama la magnetosfera, ¿no? Y entonces estas partículas también se encuentran, pues digamos, como pululando por los campos magnéticos, y entonces también estas estrellas, este plasma puede ser liberado. Como en forma de chorros, dice, que se Sí, produzca una exacto. especie Y luego, de... por ejemplo, para otro de los modelos que intenta explicar cómo podría ser estos procesos FRB en magnetars, también implican no solo el propio magnetar en sí, estos, ¿cómo se dice? Terremotos en el propio magnetar o así, sino también de la propia interacción del magnetar con el medio. Por ejemplo, este magnetar está dentro se cree que está dentro de un remanente de supernova y que además hay una nube molecular que está cerca. Entonces también podría ser que el choque de estos chorros del magnetar con el medio hayan producido emisión. Entonces hay varias teorías todavía para explicar cuáles son los mecanismos y digamos que la cosa no está demasiado clara. Pero bueno, sí, Claro, por porque casualidad. el mecanismo de partículas atrapadas que giran con la rotación de la estrella te daría algo parecido a un pulsar con una repetición periódica cada milisegundos, pero estos son cosas que además no suelen tener una periodicidad y que a veces tienes emisión en rayos X y a veces tienes en rayos X y en radio. Pero, o sea, en este caso se ha visto las dos emisiones simultáneamente, en rayos X, gamma y radio. Sí. Pero en ocasiones anteriores solo se ha visto estallido de rayos gamma y X, pero no en radio, ¿no? Exacto. O quizás es que no estábamos mirando en radio en ese momento. En teoría no se han encontrado en radio, que yo sepa. Claro, es que al final eso es lo que es ¿cómo decir? Exciting, lo emocionante de este descubrimiento, ¿no? Que ahora está abriendo como otra visión de estos FRBs y ahora, pues bueno, ahora tenemos hasta más preguntas, ¿no? En plan de, bueno, ya sabemos esto, pero ¿cómo es posible? Luego hay una cosa que decir, porque yo dije que los magnetars nacen como nacen a raíz de estos estallidos de supernova, pero esos son los magnetars que sabemos que tenemos en la Vía Láctea. También los magnetars pueden nacer de otros procesos un poco más exóticos, como por ejemplo cuando tenemos dos estrellas de neutrones que colisionan, pues el resultado final podría ser un magnetar, o por ejemplo los progenitores de los llamados estallidos de rayos gamma largos, o otro tipo de supernovas que se llaman supernovas superluminosas. Entonces es posible que los magnetars que nacen de estos eventos un poco más exóticos pueden ser los que a lo mejor sean la causa de emisión de FRBs en otras galaxias. O sea, hay muchas cosas que aún no se saben. Y luego hay evidentemente otras teorías más especulativas que dicen, vale, pues los magnetars ya sabemos que sí pueden llegar a provocar FRBs,
Pero también a lo mejor pueden existir otros eventos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que existen FRBs que son repetitivos, ¿no? Lo hablábamos antes, que sabemos que ocurren siempre en una región del cielo específica. Pero hay algunos que se han detectado una vez y no se han vuelto a detectar. Entonces hay teorías un poco más especulativas que dicen que, por ejemplo, esto podría venir de objetos binarios que, como por ejemplo, yo qué sé, pues estrellas de neutrones que se fusionan o con un agujero negro o evaporación de agujeros negros. O sea, ya hay incluso teorías más exóticas o más imaginativas, por decirlo así. Curioso. Entonces, bueno, pues eso. Prácticamente esto ahora está, básicamente ahora toda la comunidad, ¿no?, está muy pendiente de ver qué pasa, ¿no? Y bueno, y decir que en octubre, la noche del 8 de octubre, Chime volvió a decir que habían detectado... ¿Ah, sí? Pues mira, pues sí, pues esa noche Chime anunció que habían detectado otros 3 estallidos de este magnetar también a través de un telegrama astronómico. Lo que pasa es que en este caso eran un poco menos energéticos, no eran tan marcados como los otros 2. Y en este caso no se detectó en rayos X ni nada. Ah, vale, o sea que eso responde a mi pregunta anterior, entonces que no están asociadas las 2 emisiones. A veces tienes rayos X y gamma sin radio y a veces tienes radio sin X y gamma. Y claro, una cosa también interesante que ponen en el artículo es que han hecho una estimación estadística de, o sea, con el número de magnetars que sabemos que hay en nuestra galaxia y en los alrededores, pues extrapolar si eso digamos, con la frecuencia con la que hemos visto o no hemos visto que se producen estos estallidos, pues sí es consistente, ¿no?, con la población de magnetares que esperamos en las galaxias, y sale que, bueno, a orden de magnitud los números más o menos cuadran, o sea que no es descartable, o sea, porque a veces tú puedes decir, bueno, esta es mi hipótesis, pero luego haces los números y te sale pues que debería haber 100 millones de veces más de los que se observan, o 100 millones de veces menos, y no, te sale que pues más o menos son del orden de magnitud, ¿no? Así que eso pues también le da un poco más de respaldo a la hipótesis de que son magnetars. Pues sí. Bueno. Ahora falta que algún otro magnetar también se ponga a emitir estallidos de estos y que lo logremos detectar. Vale, pues a ver si vemos más. ¿Esto ahora qué habría que hacer? ¿Ir ponerse a mirar a los magnetars que conocemos y ver si alguno produce un FRB? Sí, bueno, lo bueno es que normalmente, eso, como tenemos telescopios que prácticamente están barriendo el cielo continuamente, lo bueno es que cuando alguno de estos detecta un pico, pues lo suele avisar y los demás, pues, vamos a por ello, ¿no? Pero sí, al menos, hombre, está claro que este magnetar, el SGR 1935, ahora mismo es como el objeto que hay que observar sí o sí, ¿no? O sea que, bueno, con suerte sabremos algo, tendremos noticias nuevas de este bicho pronto. Genial, pues nada, está muy bien, Chime, la verdad que va dando resultados curiosos.